Vendí tu casa para enseñarte una lección de respeto, se burló mi madrastra por teléfono. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Sonreí, recordando la reunión secreta con el abogado de mi difunto padre. Buena suerte con eso, respondí. Ella no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Mi nombre es Madison Reynolds, tengo 27 años, y aún recuerdo esa llamada telefónica como si fuera ayer. Vendí tu casa para enseñarte una lección de respeto, se burló mi madrastra Brenda por teléfono. Los nuevos dueños se mudan la próxima semana. Mi mano ni siquiera tembló mientras sostenía el auricular. Sonreí, recordando la reunión secreta con el abogado de mi difunto padre. Buena suerte con eso, respondí simplemente. Ella no tenía absolutamente ninguna idea de lo que se le venía encima. Papá se había asegurado de eso antes de que el cáncer se lo llevara el año pasado. Antes de sumergirme en este salvaje drama familiar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios, dale a me gusta, y suscríbete para escuchar más historias sobre justicia familiar que te dejarán sin palabras. La casa en el centro de esta historia no era cualquier casa. Era una impresionante mansión victoriana en el histórico barrio de Beacon Hill en Boston, toda de ladrillo rojo, persianas negras y molduras ornamentadas que databan de 1887. Mis abuelos la habían comprado en la década de 1950 por lo que ahora parece un precio increíble, y se la habían dejado a mi padre, su único hijo. Esa casa había sido el telón de fondo de cada recuerdo significativo de mi infancia. Papá era arquitecto con su propia firma exitosa, y me enseñó a apreciar cada centímetro de la artesanía de esa casa. Los domingos por la mañana, mientras la mayoría de los niños veían dibujos animados, papá me paseaba por las diferentes habitaciones, señalándome los balaustres tallados a mano de la escalera, los originales suelos de pino de corazón, y los intrincados trabajos de yesería de los techos. Madison, decía, pasando los dedos por la moldura de la cornisa, ya no hacen casas como esta. Esta artesanía es un arte perdido. Me levantaba para que tocara los medallones del techo, explicándome cómo fueron creados por artesanos que habían inmigrado de Italia. Esta casa es nuestro legado, Maddie. Algún día, será tuya para que la cuides. Mi madre, Elizabeth, amaba esa casa tanto como papá. Había sido diseñadora de interiores con un ojo para combinar el confort moderno con la integridad histórica. Juntos, mis padres habían creado espacios que eran a la vez impresionantes y habitables, la biblioteca de tonos joya con estanterías de suelo a techo, la cocina con sus encimeras de esteatita y electrodomésticos de chef discretamente ocultos detrás de gabinetes de época, la sala de estar donde mamá había cuidado su colección de orquídeas raras. Pero nuestra vida perfecta se fracturó cuando a mamá le diagnosticaron un cáncer de mama agresivo a los 13 años. Durante 2 años, nuestra casa se transformó en un lugar de conversaciones susurradas y equipo médico. La sala de estar se convirtió en el santuario de mamá durante el tratamiento, donde aún podía sentir la calidez del sol cuando estaba demasiado débil para salir. Tenía 15 años cuando la perdimos. Papá y yo estábamos devastados de diferentes maneras. Me volví introvertida, pasando horas en mi habitación o en la sala de estar de mamá, hablando con sus plantas como si pudieran oírme. Papá se lanzó al trabajo, a veces durmiendo en su oficina en lugar de volver a una casa llena de la ausencia de mamá. Durante casi 2 años, fuimos solo nosotros dos, sobrellevando nuestro duelo juntos. Luego vino la gala benéfica para la investigación del cáncer. Papá fue para honrar la memoria de mamá, y allí conoció a Brenda Campbell. Brenda era todo lo que mi madre no era, ruidosa, ostentosa y buscadora de atención. Donde mi madre había sido reflexiva y genuina, Brenda era calculadora y teatral. Pero ella hizo reír a papá por primera vez en años, y no podía reprochárselo, incluso cuando empezó a aparecer en nuestra casa para cenar 3 veces por semana. Sé amable con Brenda, decía papá antes de que ella llegara. Ella me hace feliz, Maddie. Así que lo intenté. Genuinamente lo intenté. Pero desde el principio, Brenda dejó claro que nuestra casa no era de su gusto. Este lugar es tan viejo, decía, pasando un dedo cuidado por nuestro aparador antiguo. ¿No sería bonito actualizar las cosas? Deshacernos de parte de esta madera oscura, iluminar el lugar. Cada sugerencia se sentía como un borrado de mi madre, el papel tapiz anticuado del comedor que mamá había seleccionado cuidadosamente, la bañera con patas de garra a la antigua en la que mamá y yo solíamos darnos baños de burbujas cuando yo era pequeña,
las estanterías abarrotadas de volúmenes que contenían las notas de mi madre en los márgenes. Cuando papá anunció su compromiso después de solo 8 meses de noviazgo, forcé una sonrisa y los felicité. Tenía 17 años entonces, y me dije a mí misma que solo necesitaba soportar a Brenda por un año antes de que la universidad me proporcionara un escape. La boda fue extravagante, elección de Brenda, no de papá. Él habría preferido algo íntimo, como su primera boda con mi madre en el jardín de nuestro patio trasero. En cambio, tuvimos una extravagancia para 200 personas en uno de los hoteles más prestigiosos de Boston. Me puse a su lado como dama de honor, observando cómo Brenda sonreía al fotógrafo en lugar de a mi padre durante sus votos. Después de la luna de miel, las cosas cambiaron rápidamente. Brenda comenzó a redecorar de inmediato. Habitación por habitación, el toque de mi madre desapareció de nuestra casa. Las alfombras persas antiguas fueron reemplazadas por patrones geométricos modernos. Los colores cálidos dieron paso a blancos y grises desoladores. Las fotos familiares se reorganizaron para destacar prominentemente a Brenda, desapareciendo por completo muchas de las que solo mostraban a papá, mamá y a mí. Papá parecía ajeno al principio, o quizás simplemente estaba agradecido de no estar solo nunca más. Cuando intenté hablar con él al respecto, él desestimaba mis preocupaciones. Tu madre querría que sigamos adelante, Maddie decía. Brenda necesita sentir que esta es su casa también. Pero fue más allá de la redecoración. Brenda comenzó a interponerse entre papá y sus amigos de toda la vida. Las parejas que habían sido un elemento fijo en nuestra mesa durante años eran de repente demasiado aburridas o estancadas en el pasado. El compañero de cuarto de papá de la universidad, que visitaba cada verano, era ahora molesto. Su hermana, mi tía Carol, siempre criticaba a Brenda aunque nunca había escuchado a la tía Carol decir una palabra desagradable sobre nadie. Poco a poco, nuestro círculo social se redujo a los amigos y colegas de Brenda. Papá también parecía encogerse, cediendo a Brenda en asuntos que antes habría decidido con confianza por su cuenta. Para cuando me fui a la Universidad de Nucla, tan lejos de Boston como pude ir razonablemente, papá me llamaba con menos frecuencia, siempre cuando Brenda estaba fuera. Nuestras conversaciones se sentían apresuradas y cautelosas. Cuando le preguntaba por venir a casa un fin de semana, siempre había alguna razón por la que no era un buen momento. Brenda organizaba un evento de trabajo, Brenda estaba remodelando la habitación de invitados, Brenda pensaba que sería mejor si visitaba durante los descansos programados cuando pudieran prepararse adecuadamente. Así que me adapté. Pasaba las vacaciones con amigos o con la tía Carol, quien había sido igualmente exiliada. Me concentré en mis estudios, doble especialización en arquitectura y conservación histórica, un tributo a mis padres que no fue reconocido por mi padre. Aún así, papá encontró maneras de mantener nuestra conexión. Me enviaba paquetes de cuidado a mi dormitorio con notas que decían, no le digas a Brenda cuánto chocolate te envié. Hacía viajes de negocios a California que convenientemente coincidían con mis descansos semestrales. Durante estos momentos robados, vislumbraba a mi verdadero padre, el que reía fácilmente y hablaba apasionadamente de sus proyectos, el que no revisaba constantemente su teléfono para responder a los mensajes de texto de Brenda. Durante mi último año de universidad, papá me sorprendió al volar para un fin de semana solo. Brenda cree que estoy en una conferencia en Chicago, me confesó mientras caminábamos por el muelle de Santa Mónica. Necesitaba verte, Maddie, hablar contigo sin interferencias. Ese día, me hizo preguntas detalladas sobre mi vida, mis estudios, mis metas después de la graduación. Parecía particularmente interesado en mi proyecto de tesis sobre la reutilización adaptativa de propiedades históricas. Tienes el ojo de tu madre y mi mente técnica, dijo con orgullo. La combinación perfecta. Antes de irse, me abrazó más fuerte de lo habitual. He cometido algunos errores, Madison dijo, usando mi nombre completo como siempre hacía cuando hablaba en serio. Pero quiero que sepas que eres la persona más importante en mi vida. Nunca dudes de eso. No sabía entonces que se estaba despidiendo a su manera. No sabía que ya había recibido su diagnóstico. La llamada llegó un martes por la mañana durante mi primer año trabajando en una firma de conservación histórica en San Francisco. La voz de la tía Carol estaba tensa, tanto por la pena como por la ira. Tu padre está enfermo, Madison. Es cáncer, pancreático, y está avanzado. Los médicos le dan meses, no años.
El impacto me golpeó físicamente, haciendo que mis rodillas cedieran mientras me sentaba pesadamente en la silla de mi oficina. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Al menos 6 semanas, por lo que puedo deducir. Brenda ha estado controlando quién recibe información y cuándo. Solo me enteré porque me encontré con James de la empresa de tu padre. Subí a un avión esa misma tarde. Durante el vuelo de 5 horas, mi mente repasó todas las señales que podría haber pasado por alto. Papá había parecido más delgado cuando hicimos una videollamada el mes pasado. Había parecido cansado, pero yo lo había atribuido a un gran proyecto que estaba terminando. Había mencionado dolor de estómago, pero lo achacó a la cocina experimental de Brenda. Cuando llegué a la casa, mi casa, nuestra casa, aunque apenas se veía igual, Brenda abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Madison, qué sorpresa, dijo, bloqueando ligeramente la entrada. No te esperábamos. Vine tan pronto como me enteré de papá, dije, negándome a seguirle el juego. ¿Dónde está? Tu padre está descansando. La medicación lo deja muy cansado. Quizás deberías haber llamado primero. Desde detrás de ella, oí la voz de papá, débil pero insistente. ¿Es Maddie? Déjala entrar, Brenda. Ella se hizo a un lado a regañadientes, y yo pasé rápidamente junto a ella hacia el estudio de la planta baja, que había sido convertido en un dormitorio para papá. La visión de él casi me rompe. El hombre robusto y enérgico que me había enseñado a andar en bicicleta y a construir puentes modelo ahora estaba delgado e ictérico, su ropa de diseño colgándole holgadamente. Pero sus ojos se iluminaron cuando me vio, y por un momento, volvió a ser solo mi papá. Madison dijo, extendiendo la mano hacia mí. Mi niña, viniste. Me senté a su lado, tomando su mano con cuidado, con miedo de desplazar la vía intravenosa que iba a un puerto en su pecho. Claro que vine. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Él miró hacia la puerta donde Brenda merodeaba. No queríamos preocuparte hasta que tuviéramos un plan de tratamiento establecido. Me mordí la lengua para no responder. No había un nosotros en esta situación. Sabía con absoluta certeza que Brenda me había ocultado esto deliberadamente, probablemente esperando que papá estuviera demasiado enfermo para verme cuando me enterara. Durante las siguientes semanas, me tomé una excedencia de mi trabajo y volví a mi antiguo dormitorio, que Brenda, afortunadamente, aún no había convertido en el gimnasio que había estado planeando. Me coordiné con los médicos de papá, organicé una enfermera de atención domiciliaria y pasé cada momento posible con él. Brenda estaba visiblemente molesta por mi presencia, pero no podía oponerse sin parecer cruel. En cambio, encontró formas sutiles de afirmar su control, reprogramando las visitas de la enfermera sin decírmelo, desechando accidentalmente los alimentos blandos que preparaba para papá, insistiendo en acompañarlo a las citas donde hablaba por encima de ambos. Pero ella no podía estar allí todo el tiempo. Tenía su negocio inmobiliario que atender y obligaciones sociales que consideraba demasiado importantes como para perdérselas, a pesar de la condición de mi padre. Durante esas preciosas horas a solas con papá, reconectamos de una manera que no habíamos podido en años. Lo siento, Maddie me dijo una tarde mientras mirábamos viejos álbumes familiares que había rescatado del ático. Dejé que ella se interpusiera entre nosotros, entre yo y todos los que importaban. Está bien, papá, le dije, aunque ambos sabíamos que no lo estaba. No, no lo está. Estaba débil después de que murió tu madre. Estaba tan perdido. Brenda era decisiva cuando yo no podía serlo, fuerte cuando me sentía destrozado. Pero esa fuerza se convirtió en un muro. Ahora lo veo. Los días que se sentía más fuerte, papá me pedía que lo ayudara a ir a la sala de estar, el único espacio que Brenda no había rediseñado por completo, quizás porque rara vez lo usaba. Allí, rodeado de los descendientes de las queridas plantas de mi madre que la ama de llaves había seguido cuidando discretamente, papá comenzó a tener misteriosas conversaciones privadas conmigo. Necesito que entiendas algo, Madison dijo un día, su voz apenas un susurro. Las cosas no siempre son lo que parecen. He hecho arreglos para que todo esté bien. ¿Qué clase de arreglos, papá?, le pregunté, pero él negó con la cabeza. Ahora no. Después, necesito que me prometas que te reunirás con Harrison, mi abogado, después de que me haya ido. No importa lo que pase en la lectura del testamento, prométemelo. Lo prometo, le dije,
confundida pero poco dispuesta a estresarlo presionando por detalles. A medida que pasaban las semanas y papá se debilitaba, noté que la atención de Brenda pasaba de su cuidado a sus posesiones. Comenzó a hacerle preguntas directas sobre su negocio, sobre cuentas y propiedades. Se obsesionó particularmente con la casa. Deberíamos hablar de vender, Richard, dijo una tarde cuando pensó que yo estaba fuera del alcance del oído. Este lugar es demasiado grande para que yo lo administre sola. Demasiadas escaleras, demasiado mantenimiento. Podríamos usar el dinero para tus tratamientos. El seguro de papá cubría sus tratamientos, y ambos lo sabían. La casa valía millones en el caliente mercado inmobiliario de Boston, y Brenda, que había llegado al matrimonio con bienes comparativamente modestos, claramente tenía la vista puesta en la posible ganancia inesperada. Todavía no, respondía papá débilmente. Concentrémonos en mejorar primero. Pero todos sabíamos que no estaba mejorando. Los tratamientos no habían logrado reducir los tumores, y papá había decidido detenerlos, prefiriendo calidad de vida a una existencia ligeramente prolongada y dolorosa. Durante su última semana, papá insistió en hablar conmigo a solas cada día. Estas conversaciones a menudo eran fragmentadas, saltando entre recuerdos de la infancia e instrucciones urgentes. El roble del patio trasero, ¿recuerdas cómo construimos esa casa en el árbol? Harrison tiene los papeles, las joyas de tu madre están en la caja de seguridad, la llave en mi escritorio. Harrison lo sabe, confía en Harrison. Asentí y tomé notas, sin estar segura de que era delirio y que era información importante. La noche antes de morir, papá tuvo un momento de perfecta lucidez. Me apretó la mano con una fuerza sorprendente y me miró directamente a los ojos. Madison, necesito que me perdones. Por Brenda, por los años perdidos. Pero sé esto, siempre te he amado más que a nada en este mundo, y he hecho todo lo que he podido para protegerte. Recuerda eso cuando parezca que no lo hice. Le sostuve la mano contra la mejilla, memorizando la sensación. No hay nada que perdonar, papá. ¿Te quiero? Murió en paz a la mañana siguiente, conmigo a un lado de su cama y Brenda al otro. En ese momento de profunda pérdida, pensé que quizás el dolor podría tender un puente entre Brenda y yo, que podríamos encontrar un terreno común en amar y extrañar al mismo hombre. Me equivoqué. Mientras yo estaba conmocionada junto al cuerpo de mi padre, Brenda ya estaba hablando por teléfono con el director de la funeraria, planeando un servicio que reflejara su gusto en lugar de los deseos de papá. El funeral fue exactamente como Brenda lo quería, arreglos florales elaborados que papá habría encontrado excesivos, elogios de sus amigos que apenas lo conocían, una recepción en un hotel de lujo en lugar de la reunión íntima en casa que papá había especificado en las notas que encontré en su escritorio. Durante todo el servicio, Brenda interpretó a la viuda devastada a la perfección, aceptando condolencias con un equilibrio practicado de dignidad y dolor visible. Sin embargo, noté lo rápido que cambiaba su expresión cuando creía que nadie la estaba mirando, las lágrimas se secaban instantáneamente, la mirada de cálculo volvía a sus ojos mientras evaluaba a los asistentes, probablemente catalogando mentalmente quién le sería útil en el futuro. Estaba junto a ella en la fila de recepción, aceptando abrazos de colegas y amigos de papá, muchos de los cuales no había visto en años debido al sistemático aislamiento de mi padre por parte de Brenda. Varios me susurraron lo contentos que estaban de que yo hubiera estado allí para papá al final, lo mucho que él siempre había hablado de mí con orgullo, incluso durante los años en que Brenda nos había mantenido separados. La tía Carol permaneció cerca de mí durante todo el día, un amortiguador entre yo y el dolor performativo de Brenda. Tu padre te adoraba, me aseguró repetidamente. Nunca lo dudes, pase lo que pase después. No entendía a qué se refería con lo que pase después hasta 2 días más tarde, cuando nos reunimos en la oficina del señor Harrison para la lectura del testamento. La oficina del señor Harrison estaba ubicada en una histórica casa de piedra rojiza en el centro de Boston, el tipo de edificio antiguo y digno donde se habían manejado con discreción generaciones de asuntos legales y financieros de la ciudad. La sala de conferencias donde nos reunimos tenía paneles de madera oscura, sillas de cuero y una mesa enorme que parecía diseñada para intimidar. Llegué temprano, queriendo un momento para serenarme antes de enfrentarme a Brenda de nuevo. El señor Harrison, un hombre alto de unos 60 años, con cabello plateado y ojos amables detrás de unas gafas de montura de alambre, me saludó con una calidez inesperada. Madison, dijo, estrechándome la mano con ambas. Es bueno por fin conocerte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias.
Tu padre hablaba de ti a menudo y con gran orgullo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Brenda entró, vestida con un costoso traje negro que gritaba viuda adinerada en lugar de esposa en duelo. La acompañaba un hombre de facciones afiladas que llevaba una cartera de cuero, a quien ella presentó como mi abogado, el señor Daniels. El hecho de que hubiera traído a su propio abogado sugería que esperaba algo contencioso. Miré a la tía Carol, que había llegado justo después de mí, y ella levantó una ceja ligeramente. «Podemos empezar», dijo el señor Harrison una vez que todos estuvimos sentados. Abrió una gruesa carpeta y se aclaró la garganta. Este es el último testamento de Richard James Reynolds, revisado y firmado hace 6 meses, conmigo y 2 colegas como testigos. 6 meses, justo antes del diagnóstico de papá, si mi cronología era correcta. El señor Harrison comenzó con el preámbulo legal estándar, luego pasó a los legados específicos, la colección de libros de arquitectura de papá a su empresa, una generosa donación a la Fundación de Investigación del Cáncer establecida a nombre de mi madre, su coche antiguo a su amigo más antiguo de la universidad. Luego vinieron los elementos que más me importaban. A mi hija, Madison Elizabeth Reynolds, le dejo mis efectos personales, incluyendo fotografías, mis herramientas de dibujo arquitectónico, y los álbumes familiares. Sentí un nudo en el estómago. ¿Efectos personales? ¿Eso es todo? Adicionalmente, a Madison, le dejo un legado en efectivo de $50.000. $50.000 era generoso en circunstancias normales, pero dada la riqueza de mi padre y nuestra historia familiar, parecía una ocurrencia tardía. Podía sentir la sonrisa de Brenda sin siquiera mirarla. El resto de mi patrimonio, continuó el señor Harrison, incluyendo todos los bienes inmuebles, cuentas financieras, inversiones e intereses comerciales, los dejo a mi esposa, Brenda Campbell Reynolds. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. ¿La casa? Mi hogar de la infancia. El legado de mis abuelos. El lugar que mi padre había prometido que algún día sería mío para cuidar ahora era de Brenda, junto con todo lo demás que definía la vida y el trabajo de mi padre. ¿Cómo pudo hacer esto? Después de todos sus misteriosos comentarios sobre arreglar las cosas, después de todas sus insinuaciones sobre arreglos e instrucciones para reunirse con Harrison. Debo haber hecho algún pequeño sonido de angustia, porque la tía Carol se acercó y me apretó la mano con fuerza. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó el señor Harrison, mirándome directamente con una expresión indescifrable. El abogado de Brenda intervino. Todo parece bastante sencillo. Mi clienta está satisfecha con los términos. Apuesto a que sí. En el lapso de 10 minutos, Brenda había pasado de ser una agente inmobiliaria moderadamente exitosa a una multimillonaria con importantes propiedades. Madison, preguntó el señor Harrison. ¿Alguna pregunta? Quería gritar, exigir explicaciones, preguntar cómo mi padre pudo haber traicionado no solo a mí, sino a las generaciones de los Reynolds que habían conservado nuestro hogar familiar. En cambio, logré decir con rigidez, no tengo preguntas. Muy bien, dijo el señor Harrison. Hay papeles que firmar con respecto a la transferencia de activos. Brenda, mi asistente los tiene listos en la habitación de al lado. Madison, si pudieras quedarte un momento, hay algunos detalles sobre los efectos personales de tu padre que necesitamos discutir. Brenda se levantó, triunfante. Tómense todo el tiempo que necesiten para discutir chucherías, dijo. Tengo asuntos más urgentes que atender, como decidir de qué color pintar la sala de estar. Estoy pensando en blanco, para alegrar toda esa madera oscura. Salió con su abogado, dejándome aturdida y temblando tanto de dolor como de ira. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la formalidad del señor Harrison cambió. Se acercó rápidamente a un aparador, sirvió un vaso de agua y me lo trajo. Bebe esto, me indicó con suavidad. Y luego escucha con mucha atención. No todo es lo que parece, Madison. Tomé el agua automáticamente, mi mente aún dando vueltas. ¿Qué quieres decir? Ella se lo quedó todo. La casa, el dinero, todo por lo que él trabajó. No exactamente, dijo, bajando la voz conspiradoramente. Se metió la mano en un bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño sobre. Tu padre me pidió que te diera esto en privado después de la lectura formal, y me pidió que te dijera que debes reunirte conmigo mañana a las 10 de la mañana en el Blackbird Café en Charles Street. Ven sola. No le digas a nadie.
Tomé el sobre con los dedos temblorosos. Dentro había una nota escrita con la letra de mi padre. Madison, lo que escuchaste hoy no es la historia completa. Harrison te explicará todo mañana. Confía plenamente en él. Recuerda lo que te dije, las cosas no siempre son lo que parecen. He hecho arreglos. Te amo más que a nada. Papá. Miré al señor Harrison, confundida, la esperanza comenzando a reemplazar mi desesperación. No entiendo. Lo harás, prometió. Mañana. Por ahora, sigue el juego. Deja que Brenda crea que ha ganado. Es lo que tu padre quería. Mientras me alejaba de la oficina del abogado, eché un vistazo por el espejo retrovisor a la casa que había sido mi hogar, la casa que creí que nunca volvería a ver, excepto como visitante a merced de Brenda. La vi entrar, ya al teléfono, probablemente compartiendo la noticia de su buena fortuna con amigos. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en la habitación de invitados de la tía Carol, tratando de dar sentido a los acontecimientos del día, recibí un mensaje de texto de una amiga de la escuela secundaria que todavía vivía en el vecindario: acabo de pasar por tu casa. Hay un cartel próximamente, de la compañía inmobiliaria de Brenda en el jardín delantero. Tu padre está vendiendo. Mi padre no estaba vendiendo. Mi padre se había ido. Y Brenda no perdía el tiempo en reclamar su premio y convertirlo en dinero. El Blackbird Café era un establecimiento pequeño y discreto, ubicado entre una librería y una floristería en Charles Street. Era el tipo de lugar que los lugareños atesoraban y los turistas pasaban por alto, con muebles desiguales y los mejores bollos de Boston. Papá y yo solíamos venir aquí los sábados por la mañana cuando yo estaba en la escuela secundaria. Llegué 15 minutos antes, demasiado ansiosa para esperar más en casa de la tía Carol. Elegí una mesa en la esquina trasera, colocada de manera que pudiera ver tanto la entrada como la salida de emergencia, un hábito de mis años viviendo en San Francisco. Precisamente a las 10, apareció el señor Harrison, llevando un maletín de cuero desgastado que parecía haberlo acompañado durante décadas de práctica legal. Pidió café para ambos antes de sentarse frente a mí. Gracias por venir, Madison, dijo, su tono formal contrastando con el ambiente casual. Lo que estoy a punto de compartir contigo fue planeado meticulosamente por tu padre durante el último año. Quería protegerte, pero también necesitaba protegerse a sí mismo, al menos hasta el final. Protegerse de Brenda, dije. No era una pregunta. Harrison asintió. Su padre se dio cuenta demasiado tarde, me temo, de la verdadera naturaleza de su segundo matrimonio. Para cuando entendió lo que Brenda era, ya estaba atrapado de maneras que hacían complicado un simple divorcio. ¿Qué quiere decir con complicado? Papá tenía todo el dinero, todo el poder en esa relación. Harrison sonrió con tristeza. El poder no siempre se trata de dinero, Madison. Brenda había reunido una buena colección de información comprometedora sobre su padre. Decisiones de negocios que, sacadas de contexto, podrían haber sido presentadas como poco éticas. Luchas privadas después de la muerte de su madre que podrían haber dañado su reputación. Nada ilegal, nada realmente malo, pero lo suficiente como para que una exesposa vengativa pudiera haber destruido la firma que él había construido durante 30 años. Pensé en los cambios de mi padre a lo largo de los años de su matrimonio con Brenda, cómo se había vuelto más retraído, más cauteloso, menos el hombre audaz y con principios que había crecido admirando. ¿Así que se quedó con ella a pesar de que sabía que era tóxica? Así es. Pero hace unos 18 meses, vino a mí con un plan. Sospechaba que su salud estaba declinando, aunque aún no había recibido el diagnóstico formal. Quería asegurarse de que Brenda estuviera provista, como había prometido en sus votos matrimoniales, pero estaba decidido a que ella no fuera quien heredara la casa de la familia Reynolds. Harrison abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. Su padre creó un fideicomiso irrevocable 3 años antes de casarse con Brenda. En ese momento, transfirió la propiedad de la casa al fideicomiso, con él mismo como beneficiario durante su vida y usted como beneficiaria sucesora a su muerte. Mi mente corría para seguirle el ritmo. Pero en la lectura del testamento ayer. El testamento trataba los bienes a nombre de su padre en el momento de su muerte. La casa no estaba entre esos bienes, aunque Brenda nunca se dio cuenta. Su padre mantuvo la ficción de que era dueño de la casa, pagando todo el mantenimiento e impuestos con sus cuentas personales.
El acuerdo del fideicomiso estaba oculto en documentos legales que Brenda, a pesar de su perspicacia para los negocios, nunca pensó en investigar. Me entregó la carpeta. Estas son copias de todos los documentos relevantes. La casa es suya, Madison. Lo ha sido, legalmente hablando, desde el momento en que su padre falleció. Brenda ha estado viviendo allí como una invitada sin saberlo durante la última semana. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Allí estaba, en blanco y negro, el fideicomiso familiar Reynolds, con mi nombre como fideicomisaria y beneficiaria. Documentos adicionales mostraban la transferencia de la casa al fideicomiso, fechada 3 años antes de la boda de papá y Brenda. Pero, ¿por qué la farsa de ayer? ¿Por qué dejarme creer, incluso por un día, que lo había perdido todo? La expresión de Harrison se volvió grave. Su padre sabía que Brenda lucharía contra cualquier legado directo para usted. Temía que pudiera impugnar el testamento, arrastrarla a un litigio doloroso, e incluso dañar la propiedad por despecho si sabía que no podía tenerla. Quería que revelara sus verdaderas intenciones, lo cual ha hecho de manera bastante espectacular al poner la casa inmediatamente en el mercado. Volvió a meter la mano en su maletín y sacó un sobresellado. Su padre le dejó esto también. Me pidió que se lo diera solo después de explicarle el arreglo del fideicomiso. El sobre contenía una carta escrita con la distintiva caligrafía de arquitecto de mi padre, letras mayúsculas precisas que habían rotulado tantos planos a lo largo de los años. Mi queridísima Madison. Si estás leyendo esto, me he ido, y Harrison te ha explicado el acuerdo del fideicomiso. Espero que puedas perdonar el engaño. No podía soportar la idea de que Brenda destruyera nuestro hogar familiar o lo usara para manipularte después de que yo me fuera. Me di cuenta demasiado tarde del error que cometí al casarme con ella. Para cuando comprendí quién era realmente, estaba atrapado por circunstancias con las que no te agobiaré. Pero no podía, ni permitiría que mi error te robara tu derecho de nacimiento. El acuerdo del fideicomiso fue creado antes de que Brenda entrara en mi vida, y lo mantuve oculto para ella durante todo nuestro matrimonio. La casa Reynolds es tuya ahora, como siempre debió ser. Sé que te he decepcionado de muchas maneras en estos últimos años. Dejé que Brenda se interpusiera entre nosotros cuando debería haber luchado más para mantenerte cerca. Por favor, que sepas que no pasó un día en que no pensara en ti, te extrañara y sintiera orgullo por la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Lo que hagas con la casa ahora es enteramente tu decisión. Quédatela, véndela, renuévala, la elección es tuya. Pero quería que fueras tú quien decidiera su destino, no Brenda. Hay una cosa más. En el dormitorio principal, detrás de la reproducción de los lirios de agua de Monet que Brenda insistió en colgar, cosa espantosa, hay una pequeña caja fuerte en la pared. La combinación es tu cumpleaños. Dentro, encontrarás las joyas de tu madre, que logré esconder antes de que Brenda pudiera modernizarlas también, junto con algunos papeles familiares que pensé que querrías conservar. Te amo, Madison, más de lo que jamás podrías saber. Espero que al proteger esta parte de nuestra historia familiar para ti, haya comenzado a reparar los años que perdimos. Con todo mi amor. Papá. Las lágrimas me corrían por el rostro mientras terminaba de leer. El señor Harrison me pasó discretamente un pañuelo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté cuando pude volver a hablar. Ahora, dijo Harrison con una pequeña sonrisa de satisfacción, esperaremos a que Brenda intente vender una propiedad que no le pertenece. Ya he alertado a la compañía de títulos que se encargará de cualquier cierre. Están al tanto de la existencia del fideicomiso, pero se les ha instruido que no revelen nada hasta que Brenda intente completar una venta. Entonces ella está poniendo en venta una casa que no le pertenece, pregunté, empezando a entender la elegancia del plan de mi padre. Exactamente. Puede mostrarla, aceptar ofertas, incluso firmar un acuerdo de compra. Pero cuando llegue el momento de transferir el título, descubrirá que no tiene derecho legal para hacerlo. La casa es suya, Madison. Siempre lo ha sido. Me senté, abrumada por este cambio de fortuna. Papá la conocía también. Sabía exactamente lo que haría. Su padre era un hombre brillante, asintió Harrison. Y la amaba mucho. Este fue su último regalo para usted, no solo la casa en sí, sino la satisfacción de ver la justicia hecha. Mientras terminábamos nuestro café,
Harrison me proporcionó los nombres de varios excelentes abogados inmobiliarios que podrían ayudarme a navegar la próxima confrontación con Brenda. Acordamos que, por el momento, yo seguiría quedándome con la tía Carol, permitiendo que Brenda siguiera adelante con sus planes de vender la casa, felizmente inconsciente de lo que le esperaba. Una última cosa, dijo Harrison mientras nos preparábamos para irnos. Su padre quería que tuvieras esto, independientemente de lo que decidieras hacer con la casa. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una llave en un antiguo llavero de plata, grabado con la letra R, la llave original de la puerta principal, explicó Harrison. Tu bisabuelo la mandó hacer cuando la familia compró la casa por primera vez. Tu padre pensó que tú debías ser quien la tuviera ahora. Cerré la mano alrededor de la llave, sintiendo su peso y su historia. Pasara lo que pasara, este pequeño trozo de metal representaba una conexión con mi familia que Brenda nunca podría romper. Los siguientes 3 meses requirieron más paciencia de la que sabía que poseía. Por consejo de Harrison, mantuve un perfil bajo, quedándome con la tía Carol y concentrándome en mi trabajo, lo cual pude hacer de forma remota gracias a un jefe comprensivo. Mientras tanto, me mantuve al tanto de las actividades de Brenda a través de una red de amigos y vecinos de la familia que nunca habían congeniado con ella. La señora Peterson, que había vivido al lado durante 40 años, me llamaba semanalmente con actualizaciones. Ha tirado toda la ropa de tu padre, informó la señora Peterson una semana. Llegó un equipo y se llevó todo. ¡Qué desperdicio! Esos trajes tan bonitos. Otra vez, está pintando todo de blanco. Todo. Incluso los paneles de caoba de la biblioteca. Es un crimen contra la arquitectura. Pero la llamada que había estado esperando llegó una tarde de martes a principios de primavera. Hay un cartel de «Se vende» en el jardín, dijo la señora Peterson, y una caja de seguridad en la puerta. La está poniendo a la venta con su propia compañía. El precio de venta es de $4.5 millones. La casa valía al menos eso en el mercado de Boston, especialmente dada su historia y ubicación. Pero Brenda no vería ni un céntimo de ello. Le di las gracias a la señora Peterson e inmediatamente llamé a Harrison, quien confirmó que el anuncio había aparecido en el servicio de listado múltiple esa mañana. Ahora esperamos, dijo. Que encuentre un comprador. Que llegue hasta el cierre. Luego abordaremos el asunto de la propiedad real. Seguí el listado en línea, observando cómo Brenda organizaba una jornada de puertas abiertas que atrajo a docenas de posibles compradores. El recorrido virtual mostraba habitaciones que apenas reconocía, cajas blancas estériles, despojadas de carácter e historia. Había quitado las estanterías empotradas, cubierto las chimeneas originales con placas de yeso y reemplazado el poste tallado a mano de la escalera principal con algo elegante y moderno. Cada cambio se sentía como un asalto personal. Exactamente 2 semanas después de la publicación, el estado cambió a pendiente, lo que significaba que Brenda había aceptado una oferta. Según las fuentes de Harrison en la compañía de títulos, los compradores eran un ejecutivo de tecnología y su esposa que se mudaban de Seattle, dispuestos a pagar el precio total en efectivo. Fue entonces cuando Brenda me llamó. Lo había estado esperando, este último giro del cuchillo, esta oportunidad para regodearse. Madison, dijo cuando contesté, su voz almibarada con falsa preocupación. Me di cuenta de que nunca te hablé de la casa. ¿De qué se trata?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. La he vendido, anunció triunfalmente. Sé lo apegada que estabas a ese viejo lugar, pero era demasiada casa para una sola persona. Los nuevos dueños son una pareja encantadora. Planean reformar el interior por completo, algo sobre concepto abierto y tecnología de hogar inteligente, punto. Apreté más el teléfono, pero mantuve la calma. Ya veo. Por supuesto, dejé aparte algunas de tus cosas viejas del ático, continuó, con voz llena de condescendencia. Álbumes de fotos y tal. Nada valioso, pero quizás tengan un valor sentimental para ti. Puedes recogerlos antes del cierre la próxima semana. Eso es muy amable de tu parte, logré decir. Eso pensé, se engalanó. Oh, y Madison, quería que supieras que vendí la casa para enseñarte una lección de respeto. Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de intentar poner a tu padre en mi contra. Mi sangre hirvió ante la acusación, como si yo hubiera sido la manipuladora en este escenario.
Los nuevos dueños se mudan la próxima semana, continuó, disfrutando claramente. Así que si quieres despedirte del lugar, deberías hacerlo pronto, aunque, sinceramente, puede que ya no lo reconozcas. Fue entonces cuando me permití una pequeña sonrisa, pensando en los documentos guardados con seguridad en la oficina de Harrison y la llave que ahora llevaba en una cadena alrededor del cuello. Buena suerte con eso, respondí simplemente. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó ella, su tono cambiando de complaciente a sospechoso. Nada, dije. Estoy segura de que todo saldrá exactamente como debe ser. Adiós, Brenda. Colgué y de inmediato llamé a Harrison para informarle que el cierre estaba programado para la semana siguiente. Él prometió tener a nuestro equipo legal listo. ¿Debo estar allí?, pregunté. Absolutamente, dijo. Después de todo, usted es la única que puede transferir la propiedad. La semana transcurrió en un borrón de preparativos. Harrison organizó la presencia de un taquígrafo judicial para documentar los procedimientos. Alertamos al departamento legal de la compañía de títulos, quienes prepararon la documentación necesaria para aclarar la verdadera propiedad. Incluso hice que un cerrajero hiciera un nuevo juego de llaves para la puerta principal. La original permanecería alrededor de mi cuello, pero podría necesitar repuestos dependiendo de lo que decidiera hacer con la casa. La mañana del cierre, me vestí cuidadosamente con un traje sastre azul marino que proyectaba tanto profesionalismo como autoridad. La tía Carol me llevó a la oficina de la compañía de títulos, apretándome la mano antes de que saliera del coche. Richard estaría muy orgulloso de ti, dijo. Ve a recuperar tu casa. Me reuní con Harrison en el vestíbulo, y juntos esperamos hasta que todos los demás hubieran llegado antes de hacer nuestra entrada. A través de las puertas de cristal de la sala de conferencias, pude ver a Brenda presidiendo, riendo con los agentes inmobiliarios y los compradores, una pareja de aspecto profesional de unos 40 años. Los papeles estaban extendidos sobre la gran mesa, los bolígrafos listos. Harrison y yo intercambiamos una mirada, y él asintió. Era el momento. Cuando entramos, la sonrisa de Brenda se congeló en su rostro. Madison, ¿qué haces aquí? Hola, Brenda, dije con calma. Creo que estás intentando vender mi casa. La sala de conferencias de Boston Trust Title Company quedó en silencio mientras todas las miradas se volvían hacia mí. Brenda se recuperó rápidamente, su sonrisa se tensó en algo depredador. Madison es la hija de mi difunto esposo, explicó a los confundidos compradores. Está teniendo problemas para aceptar la venta, pero les aseguro que todo está en orden. Se volvió hacia mí, su voz endureciéndose. Esto es muy inapropiado. Si querías despedirte de la casa, deberías haberlo hecho antes. El comprador, que se presentó como Jonathan Kelly, parecía incómodo. Quizás deberíamos darles un momento para que arreglen esto. Eso no será necesario, interrumpió Harrison con suavidad, colocando su maletín sobre la mesa. Soy Edward Harrison, abogado de Madison Reynolds. Y me temo que la señora Reynolds tiene razón. De hecho, usted está intentando vender una propiedad que no le pertenece, señorita Campbell. Soy la señora Reynolds, espetó Brenda. Y la casa me pertenece absolutamente. Richard me lo dejó todo en su testamento. Todos lo oímos leer. La representante de la compañía de títulos, una mujer llamada señora Patel, que había estado observando en silencio, intervino. Tenemos una copia del testamento del señor Reynolds en nuestros archivos, que de hecho deja su patrimonio a su esposa, Brenda Campbell Reynolds. El testamento se refiere a los bienes que estaban a nombre de Richard Reynolds en el momento de su muerte, explicó Harrison, abriendo su maletín y sacando una carpeta. Sin embargo, la propiedad en 47 Beacon Hill Avenue no estaba entre esos bienes. Le entregó un documento a la señora Patel. Esta es la escritura que transfiere la propiedad al fideicomiso familiar Reynolds, con fecha del 15 de mayo de 2016, 3 años antes de que el señor Reynolds se casara con su segunda esposa. La señora Patel examinó el documento cuidadosamente, luego asintió. Esto parece estar en orden, pero también necesito ver los documentos del fideicomiso. Harrison produjo otro juego de papeles. El fideicomiso designa a Richard Reynolds como beneficiario durante su vida, con Madison Reynolds como beneficiaria sucesora a su muerte. Madison también está nombrada como fiduciaria.
La cara de Brenda había pasado de la confianza a la confusión y a la furia en cuestión de segundos. Esto es ridículo. Richard nunca me mencionó ningún fideicomiso. No pudo haber hecho esto sin mi conocimiento. Al contrario, replicó Harrison con calma. El fideicomiso fue establecido mucho antes de que usted apareciera, señorita Campbell. El señor Reynolds no tenía ninguna obligación de informarle de su existencia, particularmente en lo que respecta a una propiedad que nunca formó parte de sus bienes conyugales. La señora Patel estaba revisando los documentos del fideicomiso con creciente preocupación. Parecen estar legalmente ejecutados y debidamente registrados en el condado. Se volvió a su computadora, escribiendo rápidamente. Sí, aquí están los registros de propiedad. La última transferencia de esta propiedad fue al fideicomiso familiar Reynolds en 2016. La agente inmobiliaria de Brenda, una mujer pulcra y vestida con un costoso traje, se inclinó hacia adelante. Debe haber algún error. Hicimos búsquedas de títulos antes de listar la propiedad. Hizo una búsqueda de nombre para Richard Reynolds, supongo, dijo Harrison. Pero como la propiedad era propiedad de un fideicomiso, no de un individuo, no habría aparecido en esos resultados. La señora Kelly, la compradora, parecía cada vez más angustiada. ¿Qué significa esto para nuestra compra? La señora Patel suspiró. Significa que la señora Reynolds, Brenda Reynolds, no tiene el derecho legal de vender esta propiedad. Ella no es la propietaria. Esto es absurdo, exclamó Brenda, levantándose tan bruscamente que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared. Richard y yo vivimos en esa casa durante 5 años. He estado pagando los impuestos de la propiedad desde su muerte. Usando fondos del patrimonio, me imagino, señaló Harrison. Fondos que le fueron legítimamente legados. Pero la casa en sí misma nunca fue suya para vender. Brenda se volvió hacia mí, su fachada cuidadosamente mantenida desmoronándose para revelar la rabia subyacente. ¿Tú sabías esto? Me dejaste poner la casa en venta, encontrar compradores, pasar por todo este proceso, sabiendo que no podía venderla. Sí, dije simplemente. Justo como tú sabías que la casa lo era todo para mí y aún así planeaste vendérmela sin pensártelo 2 veces. Lucharé contra esto, amenazó, mirando a su alrededor salvajemente. Impugnaré el fideicomiso. Richard no estaba en sus cabales cuando lo estableció. Fue manipulado. Harrison sonrió levemente. El fideicomiso se estableció años antes de su enfermedad, señorita Campbell, y fue testificado por mí y otros 2 abogados, todos los cuales testificarán sobre la cordura y las claras intenciones del señor Reynolds. Pero, por supuesto, inicie un litigio si lo desea. El descubrimiento sería revelador, me imagino. La implicación era clara, cualquier batalla legal expondría la información comprometedora que Brenda había utilizado para controlar a mi padre durante su matrimonio. La cara de Brenda se puso blanca, luego roja. Se volvió hacia su agente inmobiliaria. Llama a mi abogado ahora. Mientras la agente salió a hacer la llamada, la señorita Patel se dirigió a los Kellys disculpándose. Lo siento mucho, pero no podemos proceder con este cierre. La vendedora no tiene el título legal de la propiedad. Jonathan Kelly parecía comprensiblemente molesto. Ya hemos dado aviso de nuestro apartamento. Se supone que nos mudamos la próxima semana. Sentí una punzada de simpatía por la pareja, atrapada en medio de este drama. Señor y señora Kelly, comencé, me disculpo por la situación. Deben saber que no tengo intención de impedirles tener el hogar que han elegido. Si aún están interesados, como verdadera propietaria, estaría encantada de venderles la propiedad directamente. La señora Kelly parpadeó sorprendida. Lo haría. Por supuesto. Podemos discutir términos que sean justos para todos. Excepto quizás la comisión de la señorita Campbell, añadí, incapaz de resistir la pequeña pulla. El abogado de Brenda llegó en 20 minutos, un abogado diferente al que la había acompañado a la lectura del testamento. Este era mayor, con el aspecto apresurado de alguien llamado de un trabajo importante por una emergencia. Después de revisar los documentos, apartó a Brenda para una conferencia susurrada en la esquina. No pude escuchar las palabras específicas, pero el tono cada vez más desesperado de las respuestas de Brenda me dijo todo lo que necesitaba saber. Su abogado estaba confirmando lo que Harrison había dicho.
Ella no tenía ningún derecho legal sobre la casa. Cuando regresaron a la mesa, el abogado de Brenda se dirigió a la sala. Mi cliente necesita tiempo para revisar sus opciones. Solicitamos que todas las partes suspendan cualquier acción adicional con respecto a esta propiedad hasta que hayamos tenido la oportunidad de examinar estos documentos más a fondo. Por supuesto, asintió Harrison con suavidad. Sin embargo, debo señalar que, a partir de este momento, la señorita Campbell reside en una propiedad de Madison Reynolds sin permiso. La señorita Reynolds estaría en su derecho de exigir la desocupación inmediata. Fue una jugada de poder, y todos lo sabíamos. Legalmente, yo podría haber hecho que Brenda fuera desalojada de la casa de inmediato. El abogado de Brenda se aclaró la garganta. Solicitaríamos una adaptación razonable para permitir que mi cliente tenga tiempo para reubicarse. Pensé en todas las veces que Brenda había sido irrazonable conmigo, bloqueando mis visitas para ver a mi padre moribundo, deshaciéndose de reliquias familiares sin preguntar, intentando vender la casa de mi infancia por despecho. Podría haber sido igualmente vengativa ahora que el poder había cambiado. En cambio, dije, 2 semanas. Puede tener 2 semanas para empacar sus cosas y encontrar un nuevo alojamiento. Pero necesitaré acceso a la casa a partir de mañana para evaluar qué renovaciones serán necesarias antes de que los Kellys puedan mudarse. La señora Patel, aparentemente aliviada de que nos encamináramos hacia una resolución en lugar de un litigio, redactó rápidamente acuerdos temporales para que todos firmaran, reconociendo la verdadera propiedad de la propiedad, estableciendo un calendario para la partida de Brenda y fijando los términos preliminares para mi venta directa a los Kellys. Durante todo este proceso, Brenda permaneció rígida de furia, firmando los papeles con tanta fuerza que rompió uno de ellos. Cuando el documento final se completó, se levantó y se dirigió directamente a mí. ¿Crees que has ganado, verdad? No tienes ni idea de cómo era realmente tu padre. Las cosas que hizo, los secretos que guardó. No era el santo que crees que era. Nunca pensé que fuera un santo, respondí con calma. Era humano. Cometió errores, siendo el principal casarse contigo. Pero era un buen hombre que amaba a su familia y trató de proteger lo que importaba. Esto no ha terminado, siseó, recogiendo su bolso de diseño y su abrigo. De hecho, Brenda, sí que lo está, dije, poniéndome de pie para enfrentarla. La casa es mía. Tu juego ha terminado, y en 2 semanas, no serás más que un recuerdo desagradable en la historia de nuestra familia. Salió furiosa, su agente inmobiliaria apresurándose tras ella con disculpas brotando de sus labios. Los Kellys se quedaron, con la mirada atónita por el drama que habían presenciado. ¿Sucede a menudo este tipo de cosas en el mercado inmobiliario de Boston?, preguntó Jonathan débilmente. Harrison se rió entre dientes. Solo cuando personas excepcionalmente astutas se encuentran con una planificación excepcionalmente buena. Pasamos la siguiente hora discutiendo los términos de venta con los Kellys, quienes fueron sorprendentemente comprensivos una vez que se dieron cuenta de que aún podían comprar la casa de la que se habían enamorado, y a un precio ligeramente más bajo ahora que la comisión de Brenda estaba fuera de la ecuación. Al salir de la compañía de títulos, Harrison puso una mano paternal en mi hombro. Tu padre estaría orgulloso. Manejaste eso con gracia y dignidad, más de lo que Brenda merecía. Sinceramente, no lo hice por ella, dije, jugueteando con la llave que aún colgaba de mi cuello. Lo hice por papá. Y por mí misma. Algunas batallas no valen la pena librarlas, no cuando ya has ganado la guerra. Al día siguiente, armada con mi llave original y los documentos legales que confirmaban mi propiedad, regresé a la casa que había sido mi hogar durante los primeros 18 años de mi vida. El coche de Brenda se había ido. Presumiblemente, estaba buscando un nuevo lugar para vivir o consultando con su abogado sobre lagunas inexistentes. Me quedé en los escalones delanteros por un largo momento, trazando el patrón familiar del vidrio emplomado en la ventana de la puerta. Luego inserté la llave que había estado en mi familia durante generaciones, la giré en la cerradura y entré para reclamar mi derecho de nacimiento. 2 semanas después del enfrentamiento en la compañía de títulos, me encontraba en el vestíbulo vacío de la casa de mi familia, escuchando el eco de la puerta principal cerrándose detrás de Brenda por última vez. Ella se había marchado con tanto drama como había vivido, contratando un número excesivo de mudanzas, haciendo comentarios punzantes sobre los objetos que generosamente dejaba atrás, y finalmente entregando un sobresellado que, según ella, contenía la verdad sobre tu padre.
Acepté el sobre amablemente, esperé a que se fuera y luego lo dejé sin abrir en la chimenea de la biblioteca, una de las pocas características originales que ella no había logrado destruir durante su frenesí de redecoración. Cualquier verdad que Brenda pensara que me dolería ya no importaba. Tenía mi propia verdad, confirmada por las acciones de papá y su última carta. La casa se sentía a la vez familiar y extraña. La estructura era la misma, la gran escalera, los techos altos, las distintivas molduras de la cornisa que habían sobrevivido a los esfuerzos de modernización de Brenda. Pero el espíritu había sido alterado por su fría pintura blanca, la eliminación de las estanterías empotradas y la sustitución de los accesorios antiguos por alternativas modernas de moda. Había vendido la casa a los Kellys, como prometí, pero con la condición de que yo viviera allí 2 meses antes de que ellos tomaran posesión. Necesitaba ese tiempo para reconectar con el hogar, para decidir qué objetos conservar y para supervisar la restauración de algunas de las características arquitectónicas que Brenda había dañado. Mi primera noche sola en la casa, deambulé de una habitación a otra, familiarizándome de nuevo con los espacios que habían marcado mi infancia. En mi antiguo dormitorio, ahora despojado de personalidad y pintado del mismo blanco estéril que el resto de la casa, aún podía ver las sombras de donde habían colgado mis pósters, la ligera hendidura en el asiento de la ventana donde había pasado incontables horas leyendo. Dejé el dormitorio principal para el final. Había sido la habitación de mis padres, luego la de papá y Brenda, y entré en ella con una mezcla de reverencia y temor. Brenda había rediseñado completamente el espacio, reemplazando los cálidos muebles de cerezo por piezas elegantes de gris y cromo, cubriendo los originales suelos de madera con alfombra blanca, y como papá había mencionado en su carta, colgando una reproducción de gran tamaño de los lirios de agua de Monet sobre la chimenea. Con cuidado, retiré la obra de arte, revelando la caja fuerte en la pared, tal como papá la había descrito. Mis dedos temblaron ligeramente al introducir mi fecha de nacimiento, 0629, en la cerradura de combinación. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había varios joyeros de terciopelo, un grueso sobre de Manila y un sobre blanco más pequeño con mi nombre escrito con la distintiva letra de papá. Abrí el sobre blanco primero. Mi querida Madison. Si estás leyendo esto, has recuperado tu derecho de nacimiento y has descubierto la caja fuerte. Dentro, encontrarás las joyas de tu madre, las cuales ella siempre quiso que tuvieras. El juego de zafiros era su favorito, lo llevaba la noche que nos comprometimos. El sobre de Manila contiene papeles familiares, incluyendo la escritura original de la casa de la compra de tus bisabuelos. También hay algunos de mis diarios privados, que espero te ayuden a entender las decisiones que tomé, tanto buenas como malas. Tengo una última confesión, Madison. En los últimos años de nuestro matrimonio, a medida que Brenda se volvía más controladora y yo enfermaba más, comencé a restaurar en secreto algunas de las reliquias familiares que ella creía haber desechado. Busca en el ático, detrás del panel de acceso de la chimenea. Allí encontrarás los objetos que logré salvar, los libros favoritos de tu madre con sus notas en los márgenes, fotografías que Brenda sacó de los álbumes, la caja de música tallada a mano que tu abuelo hizo para ti. No pude salvarlo todo, y por eso lo siento. Pero salvé lo que más importaba, como traté, a mi manera imperfecta, de salvar lo que más importaba para ti, esta casa, tu herencia, tu futuro. Vive bien, Madison. Sé feliz. Y que sepas que, esté donde esté, estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Con todo mi amor. Papá. Las lágrimas me corrían por la cara mientras terminaba de leer. El señor Harrison me pasó discretamente un pañuelo. ¿Qué pasará ahora?, pregunté cuando pude volver a hablar. Ahora, dijo Harrison con una pequeña y satisfecha sonrisa, esperamos a que Brenda intente vender una propiedad que no le pertenece. Ya he alertado a la compañía de títulos que se encargará del cierre. Están al tanto de la existencia del fideicomiso, pero se les ha instruido que no revelen nada hasta que Brenda intente completar una venta. Pasé las 2 semanas siguientes sumergida en una cuidadosa y selectiva restauración de la casa. No intenté borrar todos los cambios de Brenda, algunas de sus modernizaciones en realidad complementaban las características históricas en lugar de combatirlas. Pero restauré las estanterías empotradas de la biblioteca, volví a acabar los suelos de madera que ella había cubierto y reinstalé los accesorios de iluminación antiguos que encontré cuidadosamente envueltos y etiquetados en el sótano. Los Kellys visitaban semanalmente para discutir las renovaciones, su cansancio inicial dando paso a un entusiasmo genuino al ver la transformación de la casa.
Tenían hijos pequeños que llenarían las habitaciones de risas de nuevo, y apreciaban la mezcla de carácter histórico y comodidades modernas que yo estaba creando. Preservaremos el corazón de la casa, prometió Jonathan durante su última visita antes de que me mudara. Nuestros hijos conocerán su historia. En mi última noche en la casa, me senté en el estudio de papá, la única habitación que Brenda había dejado casi intacta, quizás porque rara vez entraba en ella. Había empacado los artículos que me quedaba, las joyas de mamá, las fotografías y documentos familiares, las herramientas de arquitectura de papá, y algunas piezas de mobiliario con un significado especial. El resto se quedaría con la casa, parte de su historia continua. Sentí una profunda sensación de paz sentada en la silla de cuero de papá, rodeada de sus libros y el sutil aroma de su tabaco de pipa que de alguna manera perduraba años después de que él hubiera dejado de fumar. La casa había sido recuperada, no solo de Brenda, sino también del dolor y la distancia que nos habían separado a papá y a mí durante su matrimonio. A través de su último acto de amor y protección, él había restaurado nuestra conexión, incluso después de la muerte. La lección no se me escapaba, papá había cometido errores, todos lo hacemos. Había permitido que el miedo y la manipulación lo separaran de quienes más amaba. Pero al final, había encontrado el coraje para enmendarse, para proteger lo que importaba, para asegurar que la justicia prevaleciera eventualmente. Había aprendido que la paciencia a veces sirve mejor a la justicia que la confrontación inmediata, que jugar a largo plazo, como lo hizo papá con su acuerdo de fideicomiso secreto, puede ser más efectivo que una reacción impulsiva, que perdonar no significa olvidar o excusar, sino liberarse de la carga de la amargura. Lo más importante, había aprendido que el legado familiar no se trata solo de casas o posesiones. Se trata de valores transmitidos, lecciones aprendidas, amor expresado, incluso imperfectamente. Papá había preservado nuestro hogar familiar para mí, sí, pero más precioso fue el ejemplo que dio a través de sus últimos actos, mostrándome que nunca es demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas del estudio, me levanté de la silla de papá y eché un último vistazo. Ya no viviría aquí, pero había recuperado lo que importaba, mi herencia, mis recuerdos, mi paz mental. Y el intento de Brenda de borrar todo eso finalmente había fracasado. A veces la justicia llega de formas inesperadas. A veces la respuesta más poderosa a la crueldad no es la confrontación dramática, sino la planificación tranquila y metódica. A veces ganar no significa destruir a tu oponente, sino simplemente recuperar lo que es legítimamente tuyo y seguir adelante con gracia. Mientras cerraba la puerta principal detrás de mí por última vez, sentí la presencia de papá a mi lado, su mano simbólicamente en mi hombro. Lo hicimos, papá, susurré. Le mostramos que algunas cosas no se pueden comprar, vender o robar. Algunas cosas están protegidas por el amor. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que lidiar con alguien que intentaba quitarte algo que era legítimamente tuyo? ¿Cómo lo manejaste? Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios a continuación. Y si esta historia de justicia familiar satisfizo algo en tu alma, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias de personas que se defienden frente a la injusticia. Recuerda compartirlo con cualquiera que pueda necesitar un recordatorio de que a veces los buenos realmente ganan al final. Gracias por escuchar, y recuerda, la paciencia y la planificación a menudo triunfan sobre la codicia y la manipulación.